la denuncia constitucional de parte de la fiscal de la Nación en contra del expresidente Vizcarra y la exministra Massetti por el tema del vacuna Gate. Supongo que conoce la noticia, es pública. ¿Qué le ha parecido esta decisión de la fiscalía? Bueno, yo creo que es un tema que debe investigarse sin ninguna duda, ¿no? El vacunagate generó de alguna manera un retraso en la llegada de las vacunas Sinopharm a nuestro país y que se inicie el proceso de vacunación, que obviamente fue clave para poder detener la pandemia, ¿no? Así que yo creo que sí es perentorio que se investigue, que se deslinden responsabilidades y que este tema finalmente se aclare, ¿no? Es muy importante lo que acaba de decir porque hay una relación entre el vacuna gate y la falta de o la tardanza de llegada de vacunas a nuestro país, cosa que muy poca gente, en la que muy poca gente ha reparado. Sí, efectivamente. Bueno, el contrato se firma en el mes de septiembre del 2020, pero las vacunas, las primeras 300.000 vacunas que llegaron a nuestro país, recién llegaron en el mes de febrero. Esto tiene que ver con el vacunagate, pero también tiene que ver con que en general en el mundo las principales potencias acapararon las vacunas, los laboratorios priorizaron a los grandes países. Ya la Organización Mundial de la Salud señalaba que 10 países habían acaparado el 75% de las vacunas, de la producción de vacunas, es decir, fue perversa realmente la situación donde los grupos internacionales lograron posicionarse en este tema, ¿no? Así que, si bien las razones son múltiples, sí efectivamente todo este problema que se generó de por qué es que habían llegado vacunas chinas y un porcentaje habían ido a algunos, digamos, representantes de algunas instituciones, desde el Ejecutivo hasta el Congreso y las propias universidades, generó obviamente no solo un retraso en la llegada de las vacunas, sino en el desarrollo de la propia estrategia de vacunación, ¿no? Ya. Y esto, claro, tuvo que ver un impacto sobre la salud pública, ¿no? La pandemia volvió a demostrar algo que se sabía, que el Perú es un país que vacuna bien, que sabe vacunar, que tiene un Ministerio de Salud con personal entrenado para desplegarse por todo el territorio nacional y repartir las dosis a una gran velocidad, mucho más rápido que otros países de nuestro continente, por ejemplo, por no decir del mundo. Ahora, esto llama la atención si analizamos justamente el documento del que estoy hablando. La Organización Panamericana de Salud ha alertado por la disminución de cobertura de vacunas en el Perú y también en países vecinos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no se vacuna tanto en el Perú? Bueno, hay distintos factores. La primera razón no es que el Perú ya aprendió a vacunar y por eso vacunamos siempre rápidamente. La vacunación requiere de una estrategia, de un liderazgo y una decisión de parte del Ejecutivo de avanzar rápidamente en este tema. Es muy importante lo que me dice. Cuando llegamos al ministerio, nosotros estábamos en el 14%. Sí. No, le decía que es muy importante lo que dice porque efectivamente algo que se aprende, si está mal gestionado, se echa a perder, como es lógico. Me parece que tenemos un pequeño retraso. ¿Me está escuchando, ministro? ¿Exministro? Sí, lo escucho ahora, sí, lo escucho ahora. Hemos tenido una pequeña pausa. Lo que le estaba diciendo era que es muy cierto lo que usted dice porque podemos ser un país con personal muy entrenado, con gran experiencia en campañas de vacunación, pero sin el liderazgo correspondiente, todo este expertise se echa a perder, ¿verdad? Sí, yo le resumiría por qué es que se produce. La UNICEF había planteado que los países no iban a llegar al 70% de la vacunación en el caso de América Latina, ¿no? El Perú en 5 meses, antes de diciembre del 2021, superó el 80%. Ahora, mucha de la vacunación recayó en un personal joven, o personal CAS-COVID, que se jugó realmente. Además, se pudieron formar miles de brigadas en todo el país. Esto fue una decisión política, creo yo, acertada, pero además se logró un nivel de participación social muy importante. Creo que los mensajes fueron muy claros, muy directos y avanzamos rápidamente. Luego, lamentablemente, perdimos la iniciativa de este liderazgo, se desmontaron las brigadas, se perdió el contacto con los líderes locales y claro, en 30 días cayó un 50% la velocidad de vacunación y luego llegamos a una crisis, digamos, en
la resolución de la velocidad de vacunación que deberíamos tener. Ya el priorizar la vacuna contra el COVID hizo que el resto de la vacunación en los primeros meses no fuera tan acelerada, luego sí, porque se incluyeron el resto de las vacunas en los paquetes de vacunación, pero luego sí efectivamente cayó. Es un tema de decisión política, es un tema de tener al personal motivado, de tener liderazgo, de convencer a la población. Si esto no se logra, claro, la gente desconfía y no se vacuna, ¿no? Hay una falsa sensación de seguridad y por eso pasó lo que pasó. Afortunadamente habíamos contenido ya el bloque más importante de la pandemia, habían caído ya la cantidad de pacientes contagiados porque la tercera ola había sido detenida en su gran proporción y no nos impactó tanto la caída de la velocidad de vacunación. Pero sí, pues hubo una caída, sí, todavía no nos recuperamos de esto, y esperemos pues que no solo nos recuperemos en la velocidad de vacunación, sino en general logremos por fin la real reforma en el sector salud que estamos necesitando, ¿no? Porque no se han muerto. Qué lástima que por cuoteo político se puso en riesgo la vida de los peruanos, exministro. Sí, como pasa en otras áreas, lamentablemente, no se asume el desafío de servir a la gente, y en el sector salud esto es muy claro, ¿no? No hay mayor honor que poder defender la vida de las personas, ¿no? Y sí, se cometieron errores, pero además, no solo del sector salud, y preocupa que como sociedad no hemos aprendido, Raúl, de que los más de 250.000 fallecidos o más que no están registrados en nuestro país no murieron necesariamente por el COVID, murieron porque no tenemos un buen sistema de salud, porque no tenemos un trabajo adecuado para la gente. La gente tenía que salir a trabajar a pesar del riesgo, gente de la tercera edad, ¿no? En los sistemas sanitarios, casi el 30% de la población no tiene correctos sistemas sanitarios. En fin, una serie de coadyuvantes a la situación de salud que nos hicieron ser el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo, ¿no? Afortunadamente también fuimos uno de los países que más rápidamente pudo contener la tercera ola también. Sí, ahora, es llamativo porque era uno de los grandes logros del gobierno de Pedro Castillo, que recibió muchas críticas desde distintos sectores, pero tenía una estrella, que era el programa de vacunación, que estaba funcionando. Ahí hubo algo parecido a una lógica autodestructiva de parte del presidente. Bueno, yo conversé con el presidente, yo le pedí que tuviera mucho cuidado en los cambios que se podían generar en el sector salud. Creo que las presiones de tipo político, el temor de la vacancia, el buscar niveles de respaldo dentro del Congreso hicieron que el presidente tomara no solo esas, sino otras decisiones que, bueno, después generaron el nivel de desestabilización que tuvo el gobierno. Sí, y yo creo que lo condujeron directamente a ese golpe de Estado fallido que lo tiene ahora en prisión, ¿no? Sí, bueno, en realidad fue grandes errores de Pedro Castillo, pero también un nivel de presión insostenible, porque todo lo que hacía Castillo estaba mal para muchos sectores y no había un análisis racional, ¿no? De lo que se acertaba y lo que no se acertaba. ¿Cómo está comportándose el gobierno de Dina Boluarte en el sector salud en esos mismos términos? ¿Ha comenzado a enmendar la herencia del gobierno de Pedro Castillo o va lenta en ese sentido? No, yo creo que hay una tremenda asignatura pendiente, Raúl. O sea, después de la pandemia, francamente, no hemos aprendido mucho, por no decir nada, ¿no? Seguimos teniendo hospitales en condiciones totalmente precarias. Una demostración en lo que está pasando en el norte del país con las inundaciones. La falta de reflejo del gobierno para poder proteger a la población son realmente alarmantes, ¿no? Es decir, mira, tenemos más de 12.000 casos de dengue en Piura. Sí, claro. Y no tenemos las brigadas que necesitamos, no hay una política clara. En el sector salud, Raúl, necesitamos una verdadera reforma, unificar el sistema, descentralizarlo. Tenemos provincias en nuestro país donde el Estado y la salud no existen. Yo tenía vergüenza cuando viajaba a la selva con el tema de las campañas de vacunación y de la pandemia, y la gente me decía, acá no tenemos nada, no tenemos médico, el sector salud no existe, nos curamos con hierbas y ustedes nos vienen a hablar de las vacunas.
mm, Eso no ha cambiado en el país. No hemos mm, visto la salud como un derecho, ¿verdad? La gente va, hace su cola y espera un turno 2 meses y se muere mientras tanto, ¿no? Eso mm. lamentablemente no ha cambiado. Hay que decirlo con claridad porque si no, no se van a poder producir las transformaciones que necesitamos, ¿no? Si El me dolor, permite, la muerte, sí. sí. No, si me permite, quería hablarle con un tema que yo creo que está directamente relacionado. Supongo que ha visto el informe de Carolina Trivelli para el IEP sobre el hambre, la anemia, que ha ganado aceleración de una manera tan profunda en los últimos años en nuestro país. Según la encuesta, el 66% de los entrevistados, ante el aumento de los precios, ha tenido que reducir su consumo de alimentos. El 46% por falta de dinero alguna vez se ha quedado sin comer en los últimos meses. Y la pobreza extrema incide en el 4.1% de los peruanos, lo que como de estadística suena muy vacío porque estamos hablando de 1,4 millones de personas. Es terrible el panorama, digamos, de alimentación, de nutrición en nuestro país y el hambre es inminente en el Perú si es que no hacemos algo. Raúl, el hambre no es que va a llegar, el hambre ya llegó a nuestro país Se y va a tiende a profundizar. agravarse. Sí. El 20% de la población de nuestro país no consume las 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Eso quiere decir que tenemos más de 1 millón de peruanos que no almuerzan o no cenan, ¿no? ¿Pero por qué? Por un tema económico, por un tema de la crisis alimentaria. Más del 50% de nuestra población está en riesgo alimentario Sí. inminente, ¿no? O sea, y nos hemos acostumbrado a tolerar esta situación, a normalizarla, y no debería ser así. No olvidemos que estamos en un país donde el 1% de la población logra acaparar el 45% de los ingresos de este país. Hay una inequidad, una falta de sensibilidad enorme como sociedad y no lo terminamos de resolver. Y eso es muy doloroso porque no nos permite tener un país unido, no nos permite mirar este país como una verdadera democracia, ¿no? Ojalá podamos revertir esto, pero en serio, sin formalidades. Mm. Ahora, esto también tiene consecuencias a nivel de rendimiento escolar, por ejemplo, de los niños. Es decir, no solamente es el hambre, digamos, como un fenómeno de momento, es decir, hay un impacto en la salud pública gravísimo por esta situación. Sí, bueno, yo soy médico pediatra y efectivamente hay un problema muy serio, ¿no? El incremento de la desnutrición infantil, el 40% de la anemia se sigue manteniendo, pero esto esconde, como bien decía Raúl, una inequidad en algunos sectores del país donde la anemia supera el 60%. Esto quiere decir que el 60% de estos niños no van a poder ser ciudadanos plenos. Cuando uno tiene problemas de anemia, los primeros 3 o 4 años de vida nunca va a ser normal, aunque después coma bien, ¿no? Entonces, este drama es el que tenemos que revertir si queremos tener un país con ciudadanos que sepan sus derechos, que defiendan los derechos, que luchen por una verdadera democracia, porque vamos a ser ciudadanos, digamos, que no van a tener la misma potencialidad que tenemos en otros. Y hay un tema adicional que tampoco lo hemos abordado, que es la salud mental, Raúl, Sí. donde se ha incrementado tremendamente los casos de depresión en nuestro país. Ya lo veíamos en el Mm. ministerio cuando yo estaba, la necesidad de poder extender centros comunitarios de salud mental. Todavía tenemos una cantidad de personal nombrado en el Ministerio de Salud absolutamente insuficiente, tanto de psiquiatras como de psicólogos, para abordar este tema. Y esto es muy grave porque tiene repercusión en algunos temas por los cuales nos asustamos, como los feminicidios, como el Sí. maltrato infantil, y tiene que ver con esto. Ujú. Muy bien, Hernando Ceballos, exministro de Salud. Muchas gracias por su participación en Al Vuelo para tocar estos temas de coyuntura, pero también yo creo que vienen de tiempo y tienen proyección en el futuro. Un gran saludo, que esté muy bien. A ustedes, muchas gracias, muy amables.